¿Qué tienen en común El silencio de los inocentes y Rammstein? Posiblemente no se te ocurra nada en particular, pero la respuesta es bastante simple. Tanto el grupo alemán en una de sus canciones como la novela de Thomas Harris cuentan la historia de dos monstruos que sostienen una práctica en común: el canibalismo. El consumo de carne humana es una práctica sumamente antigua y además completamente prohibida en las sociedades actuales, pero aún así no deja de ser algo que intriga a propios y a extraños, pues en realidad no es algo tan ajeno a nosotros, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el pozole, además de ser una de las comidas más típicas y tradicionales de México, tiene su origen en los tiempos prehispánicos, en donde se preparaba con carne humana, lo cual hoy en día no podría ni siquiera considerarse como algo lícito. E incluso remontándonos mucho más atrás, el caso de canibalismo más antiguo del que se tiene estudio data de 800.000 años aproximadamente, el cual se debe al hallazgo de restos fósiles ubicados en la Sierra de Atapuerca, en España, en el 94, y a pesar de que esta práctica se ha vuelto un tema prohibido o tabú y hasta una conducta delictiva, no deja de ser algo que sigue vigente hasta nuestros días, así se aprecie en la ficción o en la realidad. Pero esta historia en particular demuestra que la realidad siempre termina superando a la ficción. Por eso, en esta ocasión hablaremos del Hannibal Lecter de la vida real, Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. En la ficción, el caso más famoso de una persona que come carne humana lo encontramos en El silencio de los corderos, una novela escrita en 1988 por Thomas Harris, la cual nos presenta a Hannibal Lecter, un psiquiatra demasiado inteligente que a la par es un asesino en serie y practicante del canibalismo. La novela fue tan exitosa que obtuvo su propia adaptación cinematográfica, la cual fue estrenada en 1991 y ganó el premio Oscar a Mejor Película del Año, además de darle a Jonathan Demme, a Jodie Foster y a Anthony Hopkins el premio Oscar a Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente. En la vida real podemos encontrar uno de los casos de crimen real más interesantes y horribles jamás contados en una canción de la banda alemana Rammstein, la cual es posiblemente junto con Scorpions la banda alemana más grande de la historia, aunque también podríamos decir que al menos una parte de la fama de la agrupación se debe a las diversas polémicas que han creado desde el inicio de su carrera, así sea por su estilo musical, o por las letras de sus canciones, o por sus videos musicales, o por alguna actitud que los integrantes del grupo hayan tenido tanto en los escenarios como debajo de ellos. Tal es el más reciente caso, el de Till Lindemann, que ha sido acusado de presuntamente haber abusado a varias mujeres que asistían a los conciertos de la banda, lo cual ya es en sí un tema sumamente delicado. Pero en este video no nos vamos a centrar en esa situación, sino más bien en la letra de su tema, Mein Teil. La cual, así como en El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, está centrada en la historia de un asesino caníbal que a primera vista parecía una persona completamente ordinaria, Armin Meiwes. Nacido en 1961, Armin Meiwes tuvo una infancia aparentemente normal, hasta que a los 8 años su padre los abandonaría a él y a su madre, siendo esta quien se encargaría de su crianza a partir de ese momento. Armin era una persona solitaria, y desde su adolescencia empezaría a experimentar un fuerte deseo de unirse a personas a las que se sentía atraído, al grado de desear comérselas para lograr dicha unión. Esos mismos deseos fueron desapareciendo conforme iba creciendo, y al ingresar al ejército logró encontrar un estilo de vida que le permitió alejarse tanto de su soledad como de esos impulsos caníbales. Lamentablemente dejaría el ejército para cuidar a su madre, quien fallecería posteriormente. Tras su muerte, los deseos de Armin por devorar a alguien volverían a invadirlo, y es ahí donde su cruda y oscura historia comenzaría. A pesar de ser un reparador de computadoras completamente normal, Armin empezaría su búsqueda para hallar a una persona que estuviera interesada en formar parte de su antropófago plan a través de internet, y ahí sería donde encontraría a Bernard Jürgen Brandes, un ingeniero que vivía en Berlín, quien era bisexual y disfrutaba de prácticas masoquistas durante el acto. Lo único que tuvo que hacer para encontrar a su víctima fue publicar un anuncio en un foro llamado The Cannibal Café, que decía:
Se busca a un hombre bien trabajado, de 18 a 25 años, que quiera ser devorado. El 9 de marzo del 2001, ambos hombres se verían en casa de Meiwes para proceder con sus atroces intenciones. Brandes consumiría 20 pastillas para dormir y una botella de alcohol, para así causar un efecto de cansancio extremo y adormecimiento lo suficientemente fuerte como para no sentir alguna sensación de dolor ante lo que ocurriría después. Posteriormente, Meiwes, bajo la sugerencia y el consentimiento de Brandes, terminaría amputándole su parte íntima, para después comérsela entre los dos, no sin antes haberlo cocinado y freído. En ese momento, Hannibal Lecter dejaría de ser un personaje ficticio y encarnaría en Armin Meiwes, quien imitaría las mismas prácticas del doctor con su víctima. En diciembre del 2002, Meiwes sería detenido por la policía alemana, luego de que un estudiante alertó a las autoridades sobre un nuevo anuncio que vio en internet, en donde este seguía buscando a nuevas víctimas para ser devoradas. En el 2004, Armin Meiwes sería sentenciado a pasar una pena de 8 años en prisión por homicidio involuntario, pero en el 2006 una corte de Frankfurt lo sentenciaría a una condena por cadena perpetua por homicidio doloso. La razón por la que en el primer juicio fue sentenciado por homicidio involuntario fue porque Brandes era plenamente consciente de lo que hacía ahí y en todo momento otorgó su consentimiento para que Meiwes hiciera lo que hizo con él. Pero en el segundo juicio, que cambió la sentencia, se alegó que indistintamente del consentimiento de Brandes, Meiwes buscaba realizar dicho acto por mero placer, por lo que él estaba consciente de que acabaría con la vida de su víctima, lo cual favoreció a la decisión de cambiar su sentencia, además de que aún en prisión seguía teniendo fantasías sobre devorar carne humana. A la fecha, Meiwes sigue cumpliendo con su sentencia en prisión, aunque de vez en cuando se le permite tener salidas con supervisión. La letra de Mind Tile narra los sucesos de este desagradable caso desde el punto de vista de la víctima, ya que el mismo título de la canción, Mi parte, en español, hace alusión al órgano de Brandes que fue amputado y consumido. Hoy he quedado con un señor al que le gustaría comerme. Las partes blandas y también las duras forman parte del menú. Esta es sin duda alguna una de las canciones más oscuras y tétricas de todo el catálogo musical de la agrupación alemana. En conclusión, el caso de Armin Meiwes es uno de los más retorcidos y más complejos de los que jamás se haya oído, pues a pesar de mostrar una de las conductas más primitivas de nuestra propia especie, también permite observar uno de los lados más tenebrosos, enfermizos y despiadados del mismo ser humano, sin dejar de considerar que ese mismo lado tenebroso y enfermizo puede tener su origen en la mera búsqueda del placer. La realidad puede ser más terrorífica que la ficción.